número 12 solamente, hermanos. Hechos capítulo 25, versículos del 1 al número 12, hermanos. La verdad, hermanos, a veces quisiéramos abarcar un poquito más, pero es imposible. Hay mucha información, hermano, y no me quiero ir muy largo. Solamente vamos a meditar, hermanos, en 12 versículos. Y recordando un poquito, hermano, lo que vimos, estábamos viendo, hermanos, cuando el apóstol Pablo estuvo ahí, hermanos, hablando con este oficial romano llamado Félix, hermanos. Y terminamos, hermano, con el versículo número 27. Si usted se acuerda, hermano, lo que vimos hace 15 días. El jueves pasado no tuvimos estudio porque nos predicó el hermano Jonathan, ¿verdad? No hubo estudio. Pero se acuerda un poquito, hermanos, vimos cuando Félix, hermanos, no soltó al apóstol Pablo, hermanos. ¿Por qué? Porque Félix, recuerda que era un oficial romano, hermanos, y él quiso congraciarse con los judíos. Y este hombre, hermanos, dejó en la cárcel ahí al apóstol Pablo. Cuando llegó, hermanos, terminó su tiempo, hermanos, de estar ahí a cargo, y llegó, hermanos, otro que lo sucedió, que fue Festo, hermanos, otro oficial romano. Entonces, hermanos, vamos a ver quién era Festo, hermanos, en estos 12 versículos y cómo influyó, hermanos, en estos versículos y en la vida del apóstol Pablo. Esta noche, hermanos, vamos a meditar en un tema muy importante. Y siempre, hermanos, que escojo yo algunos versículos, batallo yo con el tema. Pero al meditar, hermanos, cuando uno se mete a los versículos y uno, hermano, escudriña los versículos, hermano, y uno está aprendiendo, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que enseñe? ¿Cuál es el tema de estos versículos? Y el Señor, hermanos, da el tema: cumpliéndose el propósito de Dios en mí. Así yo titulé, hermanos, ese estudio: cumpliéndose el propósito de Dios en mí. Si usted se acuerda, hermanos, no vaya ahí. Si usted se acuerda, hermano, el versículo que leímos al principio en la lectura bíblica, hermanos, el Salmo 138, dice el versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ese es el versículo 8 del Salmo de David, hermanos. Y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, hermano, esta noche vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios en usted, hermano? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Hermanos, el camino de Cristo nunca ha sido sencillo, hermanos. Nunca es sencillo, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermano, si las cosas fueran fáciles, hermanos, si el camino, hermano, el camino para llegar al Señor, hermano, o mejor dicho, el camino para llegar a una vida agradable delante del Señor, hermano, fuera sencilla, hermanos, fuera sin pruebas, entonces, hermano, no habría crecimiento. Pero sin embargo, hermano, las pruebas que hay en nuestra vida, hermanos, esas pruebas, hermano, muchas veces se convierten en pequeños obstáculos, hermano, en nuestra vida cristiana, pero son, hermano, son importantes para nuestro crecimiento, para probar nuestra fe, para que nuestra fe, hermano, crezca. Entonces, hermano, por eso, hermanos, yo hago esta pregunta: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Alguien puede decir: bueno, pues el propósito de Dios para mi vida es que yo llegue a una perfección cuando Él venga por nosotros, hermano, en el arrebatamiento, y estemos con Él, que ya no tarde ese día, y estemos con Él y seremos semejantes a Él. Ahí acabará todo, acabará luchas, acabarán enfermedades, todo eso terminará en ese momento. O a lo mejor cuando yo ya me muera, cuando llegue la tumba, ahí también se acabará el propósito de Dios para mi vida. Pero ¿cuál es ese propósito, hermanos? Sin duda alguna, hermanos, el propósito en el que el creyente ha sido predestinado, hermanos, si es ese propósito, es ser semejantes a Cristo, ¿sí? Pero ¿sabe usted, hermano, que muchas de las veces Dios, hermano, nos pone en circunstancias difíciles, pruebas difíciles, porque Dios tiene propósitos, hermano, para nosotros? Yo a veces me pongo a pensar: Señor, ¿acaso tú quisiste que yo pasara por estos momentos difíciles, por estas pruebas, porque tú tienes un propósito en todo esto? Hermano, Dios no quiere que nos vaya mal,
Pero muchas veces, hermano, cosas que pasamos, Dios tiene propósitos que nosotros, hermano, no imaginamos. Que nosotros, hermano, no pensamos en esas cosas. Y después, hermano, uno dice, con razón yo pasé por esto. Mira nada más lo que se logró. Mira nada más lo que pudo llegar. Porque Dios tiene un propósito para todo esto. Dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es lo que vamos a ver, hermano, en esos versículos, viendo la vida, hermanos, en esos versículos del apóstol Pablo. Hemos visto, hermanos, cómo el apóstol Pablo, hermano, desde su conversión, recuerda un poquito, hermano, lo que vimos cuando el apóstol Pablo se convirtió. Era un hombre, hermano, sanguinario, era un asesino. Y él pensaba, hermano, que los propósitos de Dios para su vida era capturar a cristianos y llevarlos a la muerte, porque él pensaba que con esto agradaba a Dios. Pero Dios, hermano, tenía un propósito para el apóstol Pablo. Cuando él se convierte, hermanos, dice la palabra del Señor, que él ve esa luz y Pablo le dice al Señor Jesucristo que estaba en esa luz, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Entonces el Señor le dice, entra a la ciudad porque ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y recuerda, hermanos, que el Señor habla a Ananías y le dice, Ananías, ve a tal parte porque hay un hombre que él me vio y le da algunas señas a el Dios a Ananías, y Ananías se da cuenta que es el apóstol Pablo y dice Ananías, Señor, pero tú sabes cuántos males este hombre ha hecho a tu iglesia, a tus santos, los ha perseguido, Señor. ¿Cómo es que ahora me mandas casi a la cueva de león, a la boca del león? Y el Señor, hermano, le dice a Ananías, ve porque instrumento me es este. Miren lo que dice allí, no lo vea, hermano, yo lo voy a leer. El Señor, hermano, le dice a Ananías estas palabras. Le dice aquí la palabra del Señor a Ananías. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Hermano, ¿acaso ese era el propósito del Señor con el apóstol Pablo? Es lo que vamos a ver en esta noche, hermanos. Jehová cumplirá su propósito en mí, cumpliéndose el propósito de Dios en mí. Vamos a comenzar, hermano, con el versículo número 1. Ya oramos, hermano, antes del estudio y para que el Señor nos guíe, hermanos, en esta noche y podamos aprender bastante. Versículo 1, hermano, ve lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Aquí, hermano, estamos viendo el sucesor de Félix, ¿cómo se puede decir? Esta autoridad romana, hermanos, le sucedió Festo. Por eso aquí dice, llegado pues Festo a la provincia, dice, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Aquí, hermano, recordemos que Cesarea, hermano, era una provincia romana, pero esta provincia romana, hermano, estaba en Israel, ¿sí? Estaba en Israel y Festo, hermano, era un hombre que llegó a esa ciudad, porque recordemos, hermano, que la autoridad romana, Roma, hermano, siempre ellos dirigían desde Roma, pero había esta capital romana, hermanos, en Israel, y esta era Cesarea. Y aquí, hermanos, llegaban esos hombres y aquí estaba Festo. Pero ¿quién era Festo, hermano? Festo, hermano, si usted se pone a leer un día con poquito más detenimiento, nos dice, hermano, que era un hombre, hermano, que no era para nada íntegro, hermano, no era justo, hermano, era un hombre bastante hipócrita, hermano, y le gustaba la mentira, era un hombre, hermano, malo. Era casi, hermanos, igual que Félix, hermano. Así eran esos hombres. Les gustaba la alabanza, hermano, y no hacían las cosas con rectitud. No juzgaba, hermano, con rectitud. Así era, hermanos, este hombre llamado Festo. Entonces, hermano, dice aquí la Biblia que llegado pues Festo a la provincia, ¿verdad? Dice que subió de Cesarea a Jerusalén. Notemos, hermano, algo muy interesante,
que es lo que hemos repetido en algunos estudios, hermano, que cuando se habla de ir a Jerusalén, hermano, siempre se dice subir a Jerusalén. Y cuando se habla, hermano, de salir de Jerusalén e irse a otra parte, siempre se dice descender de Jerusalén, o también se habla bajar de Jerusalén. Entonces, hermano, aquí dice que llegado pues Festo a la provincia, dice que subió de Cesarea y fue a Jerusalén. ¿Sí? Dice 3 días después, versículo 2. Dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Hermanos, aquí dice la palabra del Señor que dice que los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos, recordemos, hermano, que aquí estamos hablando, hermano, personas miembros del Sanedrín. Si usted se acuerda, hermano, hemos estudiado cuán corrupto, hermano, cuánta corrupción había en el Sanedrín. Y Pablo ya sabía, hermano, cuán corruptos eran, a tal grado, hermano, que ellos prepararon una emboscada para matar a Pablo. Versículos antes, hermano, hemos visto todo esto, cómo ellos, hermano, estaban preparando momentos para asesinarlo. Inclusive, hermano, hablaron con Félix también para que lo dejara ir y matara a Pablo. Estos hombres, hermano, eran tan influyentes que se reunieron y dijeron, no, vamos a ir con Festo y le vamos a decir que deje ir a Pablo a Jerusalén para matarlo. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia, hermano, que estos hombres eran tan influyentes, dice, de los judíos, dice, y se presentaron ante Festo, ante él, dice, contra Pablo. O sea, hermano, hablaron palabras en contra de Pablo. Sin duda alguna, hermanos, estos hombres llegaron con Festo y le dijeron, mira Festo, este hombre habla en contra de nuestra ley, habla en contra del templo, habla en contra de la ciudadanía romana también. Y tenemos testigos. Así que, hermano, estos hombres así hablaron y me hace recordar, hermano, muchas veces cuánta gente habla en contra de nosotros. ¿Alguna vez, hermano, han hablado en contra de usted? Y le voy a decir una cosa, hermano, muchas veces son cosas verdaderas, pero muchas cosas, hermano, han sido falsas. Y esas cosas, hermano, que hablan falsas de nosotros, muchas veces nos calan, porque no son ciertas. Pero así es, hermano, siempre el diablo, hermano, va a preparar a gente que va a hablar cosas falsas en contra de usted, para desacreditarle, hermano, para tumbarle el testimonio, porque recuerda, hermano, algo muy valioso que el cristiano tiene es su testimonio. Y el diablo, hermano, siempre va a usar instrumentos, hermanos, que van a hablar en contra de usted. Pero muchas veces, hermano, son cosas falsas. Estos hombres, hermano, los más influyentes de los judíos, llegaron con Festo, hermano, para hablar en contra del apóstol Pablo. Y luego dice, hermano, que le dice pidiendo contra él como gracia. Esto significa, hermano, que le pidieron como favor. Casi le rogaron, dice, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Cuando habla de una celada, hermano, la palabra celada significa una emboscada. ¿Sí? Prepararon, hermano, una emboscada para matarle en el camino. Ellos, hermano, fueron con Festo y le dijeron, por favor, saca a Pablo de aquí de Cesarea y permite que lo llevemos a Jerusalén, porque ellos, hermano, lo querían matar. ¿Pero por qué quieren matar al apóstol Pablo, hermanos? Hemos estudiado, hermano, que el apóstol Pablo nunca, hermanos, hubo pruebas de lo que lo acusaban. No había pruebas. Al contrario, hermano, esas personas del Sanedrín hasta contrataron, hermano, un elocuente orador para hablar en contra de Pablo. Pero Pablo decía, a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la prueba de lo que me acusan? Si yo hablé en contra del templo, si yo hablé en contra de su ley, si yo hice todo esto, ¿dónde están las pruebas? Pero, hermano, aquí podemos ver cómo Satanás quería destruir a Pablo, hermano, porque este hombre, hermano, iba a ser un tremendo instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio, hermano, a la gente. Y el diablo, hermano, lo quería destruir. Hermano, cuando usted, hermano,
Cuando usted es un instrumento, hermano, útil para el Señor, créame, hermano, el diablo le va a querer destruir. El diablo, hermano, va a usar sus artimañas para destruirle, para desacreditarle, hermano. Mire, el diablo, hermano, va a usar testigos falsos para desacreditarlo. ¿Por qué? Porque usted, hermano, está sirviendo a Dios. Usted quiere trabajar en la obra de Dios y nunca va a faltar, hermano, un instrumento del diablo que va a levantar cosas falsas en contra de usted. Así pasó con el apóstol Pablo, hermanos. Dice que estos hombres, hermano, le dijeron a Festo, ¿verdad? Que lo dejara, porque ellos, hermano, lo iban a llevar a Jerusalén para prepararle, porque tenían preparado una emboscada para matarle en el camino. Fíjese, hermano, ni siquiera iban a llegar a Jerusalén. Dice que en el camino lo iban a matar. Versículo 4. Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. O sea, hermano, aquí dice la Biblia que Festo les dijo a esas personas influyentes, les dijo, no se preocupen, él está bien custodiado allá, él no se va a escapar. Recordemos, hermano, cómo el apóstol Pablo, cuando él fue, hermano, rescatado, hermano, y llevado a Cesarea, dice, hermano, que él fue, hermanos, él fue custodiado por muchos soldados, porque, hermano, lo querían matar al apóstol Pablo. Y fue llevado, hermano, por estos capitanes, hermanos, romanos, ¿verdad? Por Licias, ¿de acuerdo, hermano? Cómo fue custodiado por muchos soldados y llevado a Cesarea porque lo querían matar, hermano. Aquí, así que Festo les dijo, no se preocupen, él está bien custodiado allá en Cesarea, ¿verdad? Dice, a donde él mismo partiría en breve. Versículo 5. Dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, dice, acúsenle. Festo, hermanos, él iba a Cesarea y les dijo a los miembros del Sanedrín, miren, yo me voy para allá, pero ustedes manden personas conmigo, ¿verdad? Para que puedan acusar a Pablo, para que lo acusen. Y recuerden, hermano, eran acusaciones falsas. Dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, o sea, vayan conmigo a Cesarea. Dice, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Festo dijo, a ver, ¿tienen hombres que tengan pruebas? A ver, ¿quién es el que quiera hablar en contra de Pablo? Y dijeron los de Sanedrín, bueno, pues aquí hay muchos que queremos que lo maten, hay muchos que tienen pruebas. A ver, bueno, vayan conmigo. Y allá acúsenle porque va a haber un juicio, vamos a tener un juicio, un tribunal, y allí tiene que ver quién está acusando al apóstol Pablo, que lo acusen. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y si hay algún crimen en este hombre, dice, acúsenle. Versículo 6. Dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, dice, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído. Aquí, hermano, cuando se habla la palabra tribunal, es la palabra griega bema o bima, hermano, que significa estar sentado ante un tribunal, ¿sí? Esta misma palabra, hermanos, la palabra bema, es la misma palabra, hermano, que se utiliza cuando nosotros, hermano, estaremos ante el tribunal de Cristo. Por eso, hermano, se le llama el juicio bema o juicio bima, que significa estar ante un tribunal. Cuando nosotros, hermano, comparezcamos ante el Señor Jesucristo, vamos a estar, hermano, ante un tribunal, dándole cuentas al Señor, hermanos, cada uno de nosotros. Y esa misma palabra, hermano, es la que se encuentra aquí, ¿verdad? Entonces aquí dice, hermano, que Festo, hermanos, se sentó en el tribunal. Dice, y mandó que fuese traído Pablo. Pablo, hermano, va a estar ante un tribunal, ante Festo, ¿sí? Ante esta autoridad romana. Hasta aquí, hermano, quiero que por favor, hermano, pensemos en el apóstol Pablo. Pablo, hermano, él tenía la ciudadanía judía, pero también era ciudadano romano, hermanos. Tenía doble ciudadanía. Y siendo ciudadano romano, el apóstol Pablo, hermano, estaba bastante instruido en todo esto.
Él sabía, hermanos, él sabía, hermano, cómo se manejaban, hermano, los juicios en Roma, hermanos. Él estaba instruido en todo esto. Recordemos, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, él sabía mucho. Era un hombre bastante estudiado, tanto en el judaísmo como, hermanos, como en cuanto a su ciudadanía, todo lo concerniente a la ciudadanía romana. Entonces, hermano, dice aquí la Biblia que Pablo, hermano, fue traído ante el tribunal, ante Festo, versículo 7. Dice, cuando éste llegó, dice, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Fíjese, hermano, llegaron judíos, hermano, desde Jerusalén. ¿Sí? Fíjese, hermano, cómo es el diablo, hermano. De plano, hermano, que el enemigo quería destruir al apóstol Pablo y levantó, hermano, nuevamente testigos falsos. Porque recuerda, hermano, no había algo, hermano, en que pudieran acusar al apóstol Pablo que tuviera pruebas. No había nada, hermano. Entonces aquí dice, hermano, que cuando estaba ahí en el tribunal, ante ese juicio, dice, hermano, que lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Dice, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, hermano. Sí. ¿Qué cosas, hermano? Hablado, hermano, dice la Biblia, dice contra él muchas graves acusaciones. Dice la palabra graves. ¿Qué no hablarían, hermano, en contra de Pablo? Está ahí Festo, hermano, en el tribunal. Y está aquí, hermano, el apóstol Pablo. Y hay muchas personas, hermano, hablando en contra de él. Este hombre es un blasfemo. Este hombre habla en contra de la autoridad romana. Este hombre ha hablado en contra de los judíos. Habla en contra de nuestra ley. Habla en contra de las autoridades. Este hombre no respeta nada. Este hombre es un revoltoso. Hermano, de todo esto acusaban al apóstol Pablo. Pero ¿y las pruebas, hermano? ¿Dónde están las pruebas? ¿Acaso hay alguna persona que esté ahí golpeada que puede decir, a mí este hombre me dio una cachetada, a mí este hombre me golpeó, a mí este hombre me escupió? Un video, no había nada, hermano. No había pruebas, hermano. Pero esos hombres dijeron, no, yo traigo acusaciones muy graves en contra de este hombre. Pero dice la Biblia, las cuales no podían probar. Las cuales no podían probar. Hermano, pensemos en cómo se sentía el apóstol Pablo ahí. Cuando estaban hablando, hermano, cosas falsas en contra de él. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando hablan alguna cosa falsa de usted? Y usted dice, oye, pero no tienes pruebas. ¿Por qué me estás acusando de esta forma? ¿Por qué me estás hablando así? Pruébalo. No, pues es que yo no tengo pruebas, pero dicen que te escucharon o que te vieron. Eso no es una prueba contundente. Una vez, hermano, estaban acusados a un hermano de aquí. Ya no es el hermano. Lo acusaron de que andaba llevando por ahí unas cervezas. Porque cruzó una calle, hermano, y lo vieron con unas cervezas, supuestamente. Y luego dice el hermano, no eran cervezas, eran unas latas de Chivacola, esas de lata blanca. Y me dijo, hermano, es que no eran cervezas, era esta. Dije, hermano, pues dice que no, a ver, dile que venga y que me diga a ver si es cierto. Hermano, no era cierto. Pero como lo vieron que cruzó, hermano, en la tienda con unas latas así blancas de Chivacola, el hermano lo vio de lejos y dijo, lleva cervezas. Pero hermano, conocemos a la persona, ¿cómo es? Es obvio, hermano, que no vamos a creer porque yo conozco al hermano y francamente no lo creo, hermano. Es una persona que sirve al Señor. Bueno, no está aquí, pero es otra parte y está sirviendo al Señor, pero no creo que llegue a ese grado, hermano. Por eso, hermano, cuando usted le acusen de algo, hermano, usted diga, pruébame lo que es cierto. Pruébame lo que yo dije esto. Pruébame que me vieron haciendo esto, porque si no, esto no es cierto. Pero muchas veces, hermano, el diablo sí es. Porque recuerda, hermano, Dios tiene un propósito, hermano, para su vida. Y el enemigo, hermano, no le gusta que Dios cumpla su propósito en usted. Y Dios, hermano, va a levantar muchas veces falsedades, mentiras. ¿Para qué, hermano? Para desacreditarle. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia, hermanos, que esas acusaciones, hermano, dice, no podían probar. Versículo 8, ve lo que dice, hermano. Dice, alegando Pablo en su defensa. Aquí, hermano, el apóstol Pablo habla y ve lo que Pablo dice, hermano.
Dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Los judaizantes, hermano, empiezan a hablar y empiezan a acusar al apóstol Pablo. Pero ahora Pablo habla y dice, espérenme un poquito, mentirosos, que la boca se les haga chicharro. Pablo dice, ni contra la ley de los judíos. Recuerde, hermanos, que hemos hablado acerca de las tradiciones de los ancianos, hermano. ¿Sí? Las tradiciones de los ancianos, hermano, eran, hermano, mandamientos que no estaban, hermano, en la ley de Dios o en la ley de Moisés. Eran, hermano, mandamientos que los judaizantes añadieron y los pusieron, hermano, como mandamientos de Dios, pero no eran mandamientos de Dios, hermano. Y muchas veces hasta hablaban, no concordaban con lo que Dios decía. Aquí, hermano, cuando el apóstol Pablo dice, ni contra la ley de los judíos, se refiere a los mandamientos de ellos, a las tradiciones de los ancianos. Porque si fuera, hermano, la ley de Dios diría, ni contra la ley de Dios. Pero dice, ni contra la ley de los judíos. Pablo dice, ni siquiera esos mandamientos que no van dentro de la ley de Dios, ni siquiera en eso yo he hablado. Al contrario, pues yo los he evangelizado, y ni siquiera sabiendo que es pura mentira, yo les he hablado mal de sus leyes, de sus mandamientos, de hombres que ni siquiera concuerdan con la ley de Dios. Pablo, hermanos, no habló en contra de ello. Y luego dice, ni contra el templo. Porque recuerden, hermano, que capítulos anteriores estaban acusando, hermanos, al apóstol Pablo de meter al templo gentiles, hombres gentiles, hermano. Y esto, hermano, era en contra de la ley de Dios. Ahora, hermano, fíjese bien, que esto no se malinterprete. No significa, hermanos, como un tipo de racismo. Ay, son gentiles los judíos y guaca la fúchila, ellos no están sucios. No. Cuando dice, hermano, que estaba prohibido que los gentiles entraran al templo, se refiere, hermano, a que los gentiles, hermano, no cumplían con obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Y esos eran, hermano, requisitos para poder entrar al templo. Pero, hermano, era obvio que los gentiles no conocían la ley de Dios. Por eso, hermano, estaba prohibido por la ley que un gentil entrara al templo, hermano, porque no cumplían con los requisitos, hermano, con la obediencia a la ley de Dios, ¿sí? Entonces, hermano, por eso aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Aquí dice, ni contra el templo he hablado, porque a él lo acusaron. Este hombre metió gentiles, y ni siquiera era cierto esto, hermanos. Era pura falsedad. Y luego dice, ni contra César he pecado nada. O sea, ni con la máxima autoridad en Roma, hermano, con César, el César. Pablo, hermano, no habla en contra de nada, pero de todo esto, hermano, lo acusaban. Ahora, hermano, yo me pongo a pensar. Estaba, hermano, ante Festo, este Pablo, acusándolo los judíos para que lo mataran, para que Festo, hermano, en un instante, estando en el juicio, diría, es culpable, que lo maten. Pero, hermano, ¿hasta dónde tuvo que llegar Pablo para cumplir el propósito de Dios en él? Cuando estaba yo viendo esto, hermano, hay muchos pasajes en la palabra del Señor de siervos de Dios, hermano, de hombres de Dios, que tuvieron que pasar momentos muy difíciles de su vida, hermanos, para que se cumplieran los propósitos de Dios. Por ejemplo, hermanos, José, el hijo de Jacob. José, hermanos, fue llevado a Egipto injustamente. Él, hermano, estaba sufriendo porque dijo, ¿cómo es posible que mis propios hermanos me hayan vendido? ¿Por qué hicieron esto mis hermanos? Hermanos, era para que José se hubiera amargado de corazón, porque su propia familia lo vendió a Egipto, hermanos, como un esclavo. No les importó. Pero sabe usted, hermano, que Dios tenía propósitos para todo esto. ¿Por qué? Porque fue José, hermanos, fue José el que le desveló el sueño, hermanos, a Faraón.
Y Faraón decía, este sueño me está turbando por mucho tiempo y ninguno de mis sabios que están aquí en Egipto me lo ha podido desvelar. ¿Qué es lo que está pasando? Y dice la Biblia, hermano, que José fue llevado, hermano, y le dio, hermano, la interpretación del sueño. Faraón, tu sueño, los dos sueños que has tenido es uno mismo. Vienen 7 años de grande abundancia, pero tras los 7 años de abundancia, vienen 7 años de grande hambre. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Faraón no encontró hombre más sabio en ese momento que José y lo puso sobre todo Egipto. Solamente Faraón iba a ser más grande, hermanos, en el trono. Y José, hermano, fue un señorón en Egipto, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque ese era el propósito de Dios para su vida. ¿Y cuándo lo iba a imaginar? José sufrió muchos años, hermano. Estuvo encarcelado muchos años en Egipto, encarcelado, hermano. Pero Dios tenía propósitos, hermanos. Hermano, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Usted puede decir, esto que estoy pasando, esta enfermedad, esto que pasó con mi matrimonio, esto que pasó con mis hijos, esto que está pasando conmigo, hermano, muchas veces Dios tiene propósitos que nosotros no entendemos. Yo nunca pensé, hermanos, venir a Ensenada. Mi corazón estaba ya en Guanajuato, hermanos. Estuve como miembro de la iglesia en Guanajuato 11 años como miembro. Nunca pensé llegar a Ensenada, hermano. Pero, hermano, Dios tiene propósitos que nosotros no logramos entender. Yo dije, ¿cómo voy a estar lejos de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos? ¿Cómo voy a estar lejos? Estoy casado, ¿verdad? Pero yo estaba casi recién casado, hermanos, y yo decía, pero todas mis demás familiares allá se van a quedar. Y como, casi como Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve la tierra que te mostraré. Y vine con mi esposa y mi hijo, hermanos. Y vemos los propósitos de Dios cumpliéndose. ¿Cuánto íbamos a imaginar? Hermano, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Acaso, hermano, Dios tendrá algo bueno de la enfermedad que tenemos? ¿De las circunstancias en matrimonio que tenemos? Hermano, no sabemos. Lo que tiene que hacer el creyente, hermano, es vivir en obediencia. En obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, en obediencia, hermano, a lo que Él quiere para nosotros, hermano. Él quiere que el creyente, hermanos, basándose en la obediencia a la palabra de Dios, le sirva, comparten, predique la palabra de Dios a los incrédulos, hermanos. Trabajemos en su obra, vivamos en santidad, hermano, apoyemos la obra del Señor. Hermano, hay muchas cosas que el creyente, hermano, tiene que hacer. Y al final, hermano, diremos, Jehová cumplió su propósito en mí. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor en el versículo número 8. Pablo, hermano, tenía un corazón quizás ya sensible, y él dijo, no es cierto, yo no he obrado en contra de la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Versículo 9. Pero Festo, dice, queriéndose congraciar con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ahora fíjese bien, hermano, ¿qué necesidad, hermano, había de otro juicio si aquí ya había un juicio, hermanos? ¿Por qué Festo le dice a Pablo, a ver, Pablo, tú acabas de responder esto. Aquí estamos ante un juicio. Pero ¿quieres que vayamos a Jerusalén y hacer otro juicio allá delante de mí? Hermano, cuando Festo, que era tan malo, tan maligno, dijo esto, él quería, hermano, infundir temor al apóstol Pablo. Porque en ese momento, hermano, Festo, hermano, al ver que no había pruebas en contra de Pablo, él pudo haber dicho, a ver, dejen libre ya a este hombre, déjenlo libre, no hay ninguna prueba. Este juicio termina. Aquí termina este juicio. Pablo, quedas libre. Estos son unos mentirosos, nada más hablan, pero no tienen pruebas. Quedas libre. Pero dice la Biblia, hermano, que él se quiso congraciar con los judíos. ¿Sí? Y le dijo a Pablo, Pablo, ¿quieres que vayamos a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Hermano, ¿por qué? Porque el apóstol, Festo, hermano, sabía que en Jerusalén querían matar a Pablo estos líderes judíos. Festo sabía que habían preparado una emboscada para matar a Pablo.
Y cuando él le dice, ¿quieres que vayamos a Jerusalén? Es como si le dijera, allá te van a matar. ¿Quieres que vayamos allá? Pero eso lo dijo, hermano, para congraciarse, para quedar bien con los judíos. Pero Festo sabía, hermano, que no había ninguna prueba, hermanos, para dejar a Pablo preso. Qué, hermanos, qué horribles son los instrumentos del diablo, hermanos. Versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Dice, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho nada, ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pablo dijo, no, yo a ningún hombre, yo he hecho nada malo. Y es más, yo conozco las leyes romanas, porque yo tengo la ciudadanía romana. Pablo dijo, yo conozco bien cómo se manejan estos juicios. Y dijo Pablo, hermanos, dice, ante el tribunal de César estoy, dice, donde debo ser juzgado. Dice, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Versículo 11. Pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, dice, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Pablo está diciendo, mira, Festo, yo no he hecho nada malo. Y si hay algo malo que he hecho, está bien, mátenme. Soy digno de muerte. Si me comprueban, si me traen una prueba de lo que me acusan, quítenme la cabeza en este momento. Mátenme. Pero aquí dice, pero si nada hay de las cosas de lo que esos me acusan, dice, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Él dijo, llévenme a César. Llévenme a César. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César vas a ir. Dice, hermano, que Festo se reunió con otros ahí para hablar de estas cosas, con otras autoridades ahí, habló y dijo, oigan, Pablo quiere que lo llevamos ante César, o sea, ir a Roma. Quiere que lo llevamos para allá. Muy bien. ¿Quiere ir hasta Roma a un juicio con César? Perfecto, vamos a llevarlo allá. Allá lo van a matar. Pero hermano, Dios tenía propósitos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, hermano, iba a llevar el evangelio también a Roma, hermano, ya. Iba a estar ante César, iba a tener la oportunidad, hermano, de hablar el evangelio ante reyes, ante gobernadores, ante gente grande, hermanos. Pablo iba a poder explicar ahí, hermano, acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, hermano, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted se fija, hermano, mire, vamos por favor ahí a Hechos, hermano. Es lo que dice ahí la Biblia, hermano, en Hechos, capítulo 9, hermano. Ve lo que dice. Hechos capítulo 9, versículo 13. Hechos capítulo 9, versículo 13, y atrásito, hermano. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué, hermanos? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y de quién más, hermano? Y de reyes y de los hijos de Israel. Hermano, el propósito de Dios para el apóstol Pablo, hermano, era sufrir, hermanos, por Cristo, para llevar el evangelio, hermano, ante gentiles y ante reyes. Hermano, el apóstol Pablo llevó el evangelio a los gentiles, pero también ahora iba a ir ante reyes. Por eso, hermano, dice la Biblia que Pablo ahora iba a ir a Roma ante César. Todo lo que tuvo que pasar Pablo, hermanos, para estar ante César, allá en Roma. Hermano, ese es, hermano, el propósito de Dios para su vida.
Todo esto, hermano, tuvo que pasar para que se cumpliera, hermano, el propósito de Dios, que el evangelio, hermano, fuera expandido. Ahora Pablo tiene la oportunidad de presentar el evangelio ante César. Hermano, si todo fuera fácil y sencillo, sería fácil ser fiel. Si todo fuera fácil, hermano, en nuestra vida, no pasar nada, no sufrir nada, sería fácil ser fiel. Pero hay pruebas, hermanos, hay pruebas que pasan en nuestra vida. Y no hay que desanimarnos, hermano, cuando vienen tiempos difíciles. Hermano, Dios cumplirá su propósito en usted. No sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. No sé. Pero una cosa sí sé, hermano, que la voluntad de Dios siempre se hace y Dios cumplirá su propósito de Dios en usted.